Lo primero que hay que entender, como bien se indicó recién, es que el presupuesto aumenta de 253 millones y medio a 582 millones, 130% de aumento. Es decir, hay una diferencia de más de 330 millones de pesos, de un año a otro. Yo acá tengo la ley orgánica y voy a leer, señor presidente, si me lo permite, el artículo 116 que dice: no obteniéndose aprobación del proyecto de presupuesto, el Departamento Ejecutivo pondrá en vigencia el presupuesto del año anterior. Entonces, yo creo que una premisa básica de entender el análisis de estos datos es que hay un artículo de la ley que dice que si el presupuesto no se aprueba, el municipio se tiene que manejar con el presupuesto del año anterior. Es decir, primer elemento en cuestión, o tenemos un presupuesto de 253 millones o uno de 582 millones. Eso es elemental. Segundo punto, nosotros, más allá de lo que se indicó precedentemente, nosotros vamos a fundamentar el porqué de nuestro acompañamiento en relación a la premisa que recientemente indicaba. ¿Cuál es la diferencia existente de esos 330 millones de más que existen previstos en el año 2014 comparado al previsto para el año próximo? Básicamente hay 4 puntos. Yo creo que esto es elemental, que cualquier edil, cualquier vecino, cualquier trabajador municipal, cualquier periodista lo tiene que conocer. Si uno intenta ejercer su rol con responsabilidad, a nosotros nos parece que estos 4 elementos es un deber conocerlo. La diferencia, en primer lugar, es por el plan hidráulico, 273 millones. 2. Por el aumento de la coparticipación, que son fondos libres, de libre disponibilidad, que, como decía el concejal Cuba, han aumentado la previsión de un año a otro en 31 millones. Actualmente se prevén para el próximo año 85 millones. 3. Los ingresos tributarios, que básicamente es lo que envía provincia a modo de fondo solidario provincial, fondo educativo provincial, fondo de recupero municipal, lo cual hace una diferencia en más de 10 millones de pesos con respecto al año anterior. Y 4, los ingresos no tributarios, es decir, mayor ingreso por tasas, derechos y otros ítems, que eso es debido a la aprobación a mitad de año de la fiscal impositiva que se aprobó durante este año. Entonces, señor presidente, vuelvo a repetir: artículo 116 de la ley orgánica, si se aprueba, hay un presupuesto de 582 millones. Si no se aprueba, hay un presupuesto de 253 millones. Esa diferencia de 330 millones, para redondear, se debe al plan hidráulico, a mayor coparticipación
participación, mayores ingresos tributarios y mayores ingresos por tasas, derechos, entre otras cosas. Un dato, señor presidente, que para nosotros es importante, es conocer el origen de esos fondos. ¿Y por qué los traigo a colación? Porque el 57% de ese componente total es debido a fondos de origen nacionales, es decir, Presidencia a través del Estado Nacional envía fondos a los municipios básicamente para hacer obra pública. Solo el 22% del total de los 582 millones es de origen municipal y un 21% provincial. En conclusión, como segundo elemento, es que a modo de previsión, el gobierno nacional para el año próximo enviará la mayor cantidad del componente presupuestario local en fondos para este municipio. Esto es un presupuesto. Nosotros lo que esperamos es ver reflejado ese presupuesto después en la realidad. ¿Y por qué lo digo? Si uno entra a analizar, o escuchaba recién los datos técnicos, uno ve que hay presupuestados 2,5 millones para pavimentos a escuelas, a centros de salud. 2,5 millones de pesos en obras para cementerio. A ver, vamos a arrancar de una forma muy sencilla. Prendemos la radio o leemos cualquier diario semanario de nuestra ciudad y la gente que se queja. La gente se está quejando de que le falta la bombita de luz en la esquina de la casa, de que las calles de tierra son intransitables, de que el hospital funciona mal, del cementerio, el estado del cementerio, las cuestiones de seguridad, entre otras cosas. Entonces, en el presupuesto hay estipulado 1 millón de pesos en iluminación a barrios periféricos, 2,5 millones de pesos para acceso a los centros de salud, para la pavimentación, 5 millones de pesos para pavimentación periurbana, 7 millones de pesos para el PRONURRE, que es uso racional de la energía eléctrica, la compra de estos famosos nuevas luminarias que estamos viendo en el centro, 1 millón de pesos para iluminación en barrios periféricos, y se queja también de las inundaciones que hubo en este último tiempo, 273 millones de pesos en Planeta 1. Repito, nosotros tres siempre nos hemos caracterizado en trabajar con seriedad, responsabilidad, en el desarrollo de nuestra labor, y como tal, es justamente por esto que es nuestro deber, a nuestro entender, porque la realidad política marca que el intendente hoy tiene minoría legislativa, que nosotros es un deber acompañar para que el municipio no se quede con un presupuesto de 253 millones en comparación con un presupuesto de 582 millones que habilite estas obras que indicaba. Pero nosotros cumplimos con nuestra parte de otorgar la herramienta y lo que esperamos es ahora el reflejo por parte del Departamento Ejecutivo en llevar adelante dichas obras. Un dato positivo, señor presidente, que no se dijo y me parece importante resaltar. Cuando uno evalúa la rendición de cuenta pasada, nosotros veíamos que había un superávit
municipal, de las cuentas municipales, que si mal no recuerdo rondaba 44 millones de pesos o algo por el estilo. Y el nivel de endeudamiento presupuestario que está estipulado son 2 millones de pesos, es decir, con este presupuesto se seguirían manteniendo las finanzas en un color verde, por llamarlo de alguna manera. También, y como se afirmaba precedentemente, y haciendo caso a algunos de nuestros planteos, se corrigieron algunos puntos, como puede ser la duplicación en materia de política educativa de los fondos de 2 millones a 4 millones 100, 4 millones y medio para el programa de bacheo, y bueno, se mantiene el millón de pesos para la iluminación en barrios periféricos. Yo, para terminar, señor presidente, y meterme más de lleno con la cuestión política, lo que voy a analizar en cuestión ahora es una situación que se está generando y que se va a generar seguramente en el verano, y que recién escuchaba a distintos concejales preopinantes de hablar sobre la composición del presupuesto en materia salarial, que es por todos conocidos, y yo creo que va a ser así. En semanas o en meses se va a plantear la cuestión salarial. Eso es invariable que es así. ¿Por qué? Porque la inflación va comiendo el salario de los trabajadores. Nosotros, como se indicaba recientemente, analizamos en primer lugar que el anexo 8, la foja 34, indica que, discriminando el gasto en personal permanente, o sea, los de cámara, se llevan 121 millones de pesos. 31 millones los temporarios, y hay 4 millones de aportes previsionales, lo cual da un número de 156 millones de pesos en materia remunerativa. Un dato muy interesante, que lo vuelvo a recalcar como todos los años, cuando nosotros analizamos las fojas 168, que tengo acá en mis manos, que está discriminada recursos humanos por categoría programática y cargo, está discriminado por área. Esto es muy interesante que lo conozcan los trabajadores. Nosotros nos encontramos que de los 772 cargos de plantas que estamos aprobando, actualmente, al momento del ingreso del presupuesto, existen 44 cargos vacantes. Eso es un dato objetivo que sale del presupuesto. Simplemente porque se otorgaron categorías del año, y en el mismo análisis que envía el Departamento Ejecutivo existen por áreas categorías 10, que no podrían existir si se fueron otorgando categorías. Por lo tanto, hay 44 vacantes de las 772. Y en el anexo 7, todo lo antedicho se refuerza con una remuneración total, indica, de 156 millones y medio de pesos, en concepto de salarios. Dichos salarios, esto es muy importante entenderlo, cuando uno está presupuestando sobre el universo total de los 772
cargos de planta, es decir, conteniendo las 44 vacantes. Es decir, ahí hay fondos que quedan sin utilizar, en primer lugar. Entonces yo me permito, y atando esta sesión con la sesión de la fiscal impositiva que tuvimos hace un mes aproximadamente, yo me voy a permitir lo que en el mundillo de los pasillos va apareciendo, que son los distintos reclamos que están realizando los trabajadores. Se comenta de un 10% más un bono, por ejemplo, ¿no? Por lo menos es el 10% para enero. Hagamos una cuenta sencilla, señor presidente. Si en materia de remuneración total, contemplando incluso las vacantes, hay 156 millones de pesos, un 10% son 15 millones de pesos. 16 vamos a poner. Solamente, vuelvo al origen de mi alocución, solamente en materia de coparticipación, fondos libres disponibles por el Departamento Ejecutivo, hubo un incremento de 31 millones de pesos previsto para el próximo año. Es decir, el 10% que se está intentando, a nuestro entender, negociar con el Departamento Ejecutivo para enero, yo creo que tranquilamente se podría dar con la coparticipación, el aumento de la coparticipación, que son fondos libres disponibles, a su vez con el superávit que va a quedar cercano a 40 millones, pero bueno, eso lo desconocemos porque vamos a manejarnos con el oficial que nos llevó hasta acá. Creemos que con la coparticipación se podría otorgar eso. Pero agrego otro dato, señor presidente. En el anexo 1, cuando nosotros analizamos los ingresos no tributarios son los que se percibe como ingresos municipales en tasas, derechos y demás. Cuando nosotros analizamos el ítem tasas, es decir, lo que paga un vecino por tasa de servicios generales, lo que está previsto recaudar por tasa rural, lo que está previsto recaudar por tasa de seguridad e higiene, nosotros nos encontramos, que es un dato muy importante para desmitificar, esto está enviado por el Departamento Ejecutivo, lo que está previsto de mayor recaudación no son las tasas de servicios generales. Lo que se prevé como mayor recaudación son las tasas de seguridad e higiene. Si nosotros vamos al anexo 1, por tasas de seguridad e higiene se prevé para este próximo año 20 millones más 12 millones de ejercicios anteriores, es decir, 32 millones, y por tasas de seguridad e higiene 42 millones del ejercicio 2015, casi el doble de los 20 comparado a la tasa de seguridad de servicios generales. ¿Por qué lo traigo, señor presidente? Porque es un dato muy importante conocer por todos, que creo que todos los ediles lo tenemos bien entendidos, que cuando aumenta el salario de los trabajadores, automáticamente la fiscal impositiva dispone que la tasa de seguridad y higiene está atado al salario, está atado a la categoría 12 o 17 del salario. Entonces, señor presidente, vamos de nuevo, repasemos.
156 millones compone el universo total salarial. 15 millones es un planteo inicial del 10% para enero. Hay 31 millones más por coparticipación. Se podría ya saldar con eso. Pero es más aún. Al aumentar las categorías salariales de los trabajadores, automáticamente ingresarían mayores recursos por tasa de seguridad e higiene porque están atados al básico. Para terminar, señor presidente, con lo que dije anteriormente queda demostrado que existe una posibilidad real de incremento salarial para los trabajadores sin necesidad en este momento de tocar la tasa de servicios generales a los vecinos. Y que refuerza incluso el planteo que nosotros hacíamos en sesiones anteriores de tocar otros ítems que incluso no están calculados en este presupuesto, que aumentarían el presupuesto. El gobierno, señor presidente, quiere la herramienta. Nosotros vamos a aprobar el presupuesto, nosotros vamos a otorgar la herramienta al señor intendente. ¿Por qué? Nosotros no vamos a decir de poner palo en la rueda, porque nosotros trabajamos siempre de la misma manera y por todo desconocido. Nosotros queremos que se solucione el problema de las inundaciones. Nosotros queremos mayor desarrollo de obra pública. Nosotros queremos que ingrese mayor coparticipación al municipio. Nosotros queremos que ingresen mayores fondos solidarios provincial, mayor fondo educativo, mayor fondo de recupero municipales. Nosotros queremos que todo eso genere automáticamente el reconocimiento en el derecho a los vecinos a tener una contraprestación digna en materia de obra pública y a los trabajadores municipales a gozar de un mejor y mayor salario, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra la